Nicolás Trota, rector de la UMED, jefe de los equipos técnicos de Alberto Fernández. Gracias por aceptar la invitación de Infobae. No, gracias a ustedes. Bueno, como jefe de equipos técnicos fuiste seguramente o tuviste un rol muy importante en la creación del diagnóstico, que tal vez es es el punto más importante para los próximos meses, para los primeros meses de gestión de Alberto, el diagnóstico de la situación económica. Y la primera pregunta sería, ¿cuál diría usted que es la herencia más complicada que deja el macrismo? Si la inflación está altísima, que encima se sigue acelerando, la cuestión de la deuda, cuyos primeros vencimientos van a ser un 2020 muy complicado, o la dolarización de tarifas y algunos sectores de la economía como alimentos, energía. Bueno, creo que el trabajo de diagnóstico es un trabajo colectivo, ¿no? Nosotros coordinamos con Virginia García 25 comisiones de trabajo que se tuvo la voluntad de hacer una convocatoria muy amplia. ¿Cuántos meses fuertes de investigación llevaron? Y nosotros son casi 6 meses de trabajo, ¿no? Apenas empezó a coordinar los distintos espacios que acompañaban no solo a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, sino también movimientos sociales, organizaciones de trabajadores, e inclusive los equipos de otros precandidatos, digo, Agustín Rossi, Felipe Solá, Pino Solanas, digo, fue un trabajo muy colectivo. Massa también tenía equipos. Bueno, Sergio en el último tramo, ya más adelante, se incorporó, por un lado, el Vasco de Mendiguren y Carla Pitiot como coordinadores de todo lo que es el Frente Renovador, y creo que en esas miradas a veces distintas, no solo el diagnóstico, sino de los caminos que hay que transitar a partir del 10 de diciembre, se enriqueció mucho el debate y las búsquedas de nuevas soluciones a problemas nuevos, pero también a problemas históricos que tiene la Argentina. Y creemos y estamos convencidos que el drama más profundo que tiene la Argentina hoy es el drama social, que se vincula a muchos de estos aspectos. Es una consecuencia igual de las tres cosas que Es una consecuencia de las tres cosas. Digo, me parece que resolver estos problemas demanda una batería de soluciones, de construcción de consensos. No hay soluciones mágicas, ojalá hubiese una única medida que te saque de esta situación tan grave social y económica en la que está la Argentina. Pero uno ve que el drama social de una Argentina que se le prometía pobreza cero, ha tenido un crecimiento del 40% de la pobreza por nivel de ingreso en estos 4 años, del 27% que heredó Mauricio Macri al 38% de pobreza por ingreso que va a dejar, de una inflación del 24% del 2015 a una que va a superar el 57%. Pero justamente la pobreza no lo ven más relacionado con el tema de la inflación. Yo no sé por qué me imagino, no soy parte de los equipos técnicos, vos me dirás, me imagino que justamente el tema de la inercia inflacionaria tal vez es porque es lo que afecta más directamente a la pobreza. Bueno, la inflación afecta, pero también afecta la pérdida de capacidad de compra del salario, que ha sido una regla en la gestión de Macri, ¿no? Un 2016 con una caída del 11%, un 2017 que en parte se recuperaron los salarios y un tobogán sin fondo a partir del 2018 que nos va a llevar, estimamos, para diciembre del 2019 una caída promedio de 20,5, 21% de la capacidad de compra del salario si lo comparamos con uno en noviembre del 2015. A septiembre, que es la última medición, ha sido 19,1%, ¿no? Esta inflación que se aceleró tanto en el 2018 como en el 2019 nos lleva a estos números. Y obviamente uno posa la mirada sobre la pobreza por nivel de ingreso, pero creo que el desafío de la democracia es atacar la pobreza estructural que tiene la Argentina, ¿no? La Argentina en la década del 70 tenía una pobreza inferior al 6%, y a partir de allí, ¿no?, tuvimos un crecimiento exponencial de la exclusión de la pobreza, con sus picos vinculados a las crisis económicas por ingreso. Pero la realidad también es que para enfrentar... Aparte, cuando se recupera el ingreso, igual los niveles de pobreza tardan más en... Tardan un poco más en bajar, digo, pero uno imagina que si la Argentina 2020, 2021 empieza a recuperar el sendero del crecimiento con mayor distribución, con un Estado, ¿no?, que tenga la capacidad de lograr que se recuperen los salarios, parte de lo que se ha perdido, la inflación por ingreso va a bajar, pero enfrentar la pobreza estructural demanda, que también es multicausal, demanda una fuerte política de inversión en términos educativos, ¿no?, como herramienta de mayor transformación social, infraestructura sanitaria, no solo vinculado a lo que es la salud, sino también
a cuestiones básicas que todavía hay que resolver en la Argentina, como es el acceso al agua y a cloacas, ¿no? Y después también infraestructura vinculada al desarrollo federal de la Argentina. Desarrollo productivo de la Argentina, con conectividad, resolver el problema de logística y que logremos descomprimir en parte lo que es la concentración histórica, no solo poblacional, sino de desarrollo que tiene, con sus injusticias también, Argentina en su región centro. Entonces, si nosotros queremos pensar un país con equidad, tenemos que desarrollar el norte grande, ¿no? Productivamente. No hay mejor política social que un empleo de calidad, ¿no? Un empleo registrado, un empleo con salarios, ¿no? Que se logren robustecer a partir del crecimiento de la economía, y eso también demanda para nosotros un Estado con capacidad de planificación del desarrollo, sentando en la mesa al sector del trabajo, al sector productivo, empresario y a los trabajadores, no solo para enfrentar la emergencia social, sino también para romper el techo de cristal hacia el desarrollo que la Argentina se ha encontrado a lo largo de su historia. Alberto, a lo largo de la campaña habló mucho de, o sea, el eslogan de campaña fue hay que prender la economía. En términos concretos dijo que tiene que haber algún tipo de impulso a la demanda con aumento de salarios y jubilaciones, y la preocupación de casi todos los analistas es cómo se hace para que eso no termine de espiralizar la inflación. ¿Qué análisis hacen ustedes con respecto a esa problemática concreta? Bueno, nosotros creemos que las crisis permiten dejar de lado ciertos egoísmos, ¿no? Que es tiempo de que en esta mesa, en este nuevo contrato social, todos vayan a ofrecer y no necesariamente a pedir, ¿no? Y esto implica que el primer envión, ¿no? A un proceso de recuperación con acuerdos estructurales en el corto plazo, pero también en el mediano y largo, lo tiene que dar el sector empresario, digo, que va a ser el principal beneficiario de un proceso de reactivación de la economía, porque creo también que aprendimos en estos 4 años, ¿no? Un aprendizaje social muy duro, que todos hemos perdido calidad de vida. Digo, el ciudadano de a pie, igual fueron los sectores sindicales los que dieron la primera señal. No sé, Andrés Rodríguez que dijo, no, vamos a pedir el bono. Es que yo te iba a ir exactamente eso, los trabajadores son los que vienen aportando, ¿no? Muchísimo en este esquema de debacle y de caída que está teniendo la Argentina por la pérdida de salarios y también por un proceso más silencioso o más complejo de medir, que es el esquema de precarización laboral, ¿no? Que eso también ha sido una constante. En la gestión de Macri, la precarización empezó el 10 de diciembre del 2015. La destrucción de empleo no, empezó recién en el 2018. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Por eso la desocupación empieza a crecer principalmente en el 2018. Sí, lo que observamos es desde el primer día una destrucción de empleo industrial, ¿no? Se perdieron 150.000 puestos de trabajo industrial que eran ocupados su lugar a partir de trabajos vinculados al servicio y también a la obra pública, ¿no? Y monotributo social y monotributo en general. Y eso empezó también a caer y a destruirse en el 2018. Por eso tuvimos un fuerte crecimiento de la desocupación y proyectamos este 12% de desocupación hacia fin de año. Y en el peor de los escenarios, digamos, se hace el pacto social, pero como hay antecedentes en la historia argentina, al poco tiempo se empieza a romper de a poco. Te pongo un ejemplo, la Argentina ha tenido problemas con los controles de precio, sobre todo con la fiscalización. El kirchnerismo en su última etapa tuvo muchos problemas con eso, sobre todo en el sector de los alimentos. ¿Cómo se hace justamente para garantizar de que nadie saque los pies del plato, que el pacto no se rompa desde el lado de la política? Bueno, yo creo primero que es un tiempo no de imposición, sino de consensos, ¿no? Esto demanda realmente la construcción de instancias de confianza entre todos los sectores. Y creo que la crisis profunda nos enseña a todos, ¿no? Esto que te decía que todos hemos perdido, hoy uno ve la valorización del capital de las empresas y están por el piso. Uno ve lo que ha sido la caída, ¿no? Y el cierre de empresas en estos 4 años, principalmente los últimos 2, también es muy dura. Entonces me parece que para salir del infierno hace falta mucha generosidad. Y creo que en esos momentos aparece. La Argentina también lo vivió en otras condiciones en el 2002 y 2003, tanto en la gestión de Duhalde como en la gestión de Néstor Kirchner. Empezó un proceso de recuperación donde se pueden establecer las prioridades, ¿no? Las prioridades sociales, ¿no? Las prioridades de reactivar la economía, la necesidad, ¿no? De lograr que se recuperen salarios. Obviamente no hay soluciones mágicas ni sencillas, ¿no? Pues si no lo hubiese hecho este gobierno. Parece que este gobierno se enamoró de su política económica y hizo caso omiso a las distintas luces de alerta, primero amarillas, luego rojas. Al principio, partieron de un mal diagnóstico. Lo dice el mismo Melconian en su último libro.
Yo creo, partiendo de un mal diagnóstico, que fue un espacio que rápidamente se transformó en acrítico. Digo, cualquiera que podía cuestionar, inclusive por derecho, por izquierda, era expulsado del gobierno. Y creo que para mí hubo dos cuestiones centrales que nos llevaron a esta situación. Uno, una mirada infantil de que Argentina era la tierra de oportunidades que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Y que iba en una lluvia de inversiones, que había que abrirnos al capital sin importar que sea este capital especulativo. El shock de confianza, como decía. Shock de confianza, y empezamos un proceso de endeudamiento exponencial que nos trajo esta situación. Y la otra es el desbarajuste tarifario. Digo, había un problema con las tarifas, sí. El camino encontrado fue el peor de todos. Y no solo me refiero a lo que pagás vos de luz, lo que pago yo de gas, sino el impacto que ha tenido el sector productivo en las pequeñas y medianas empresas y en los comercios. Eso llevó, entre otras cosas, a la retracción absoluta del consumo, ¿no? Y que nos llevó inclusive a una tasa de muerte de pymes y de comercios superior a la crisis del 2001-2002, que fue más profunda que esta. Entonces me parece que esas dos cuestiones nos trajeron a esta situación actual, que también implica una fuerte creatividad para poder salir de ella, porque digo, no, las tarifas no van a volver a los precios del 2016, 2015, 2017. Digo, tiene que haber, creemos nosotros, todo un proceso de convergencia hacia precios justos para lograr también dinamizar la economía. Y en términos simples serían, las tarifas van a quedar como están y el salario va a ir creciendo hasta que se vaya licuando, si se quiere. Hay que generar precio justo. Digo, parte del problema es la dolarización de nuestra economía. Digo, que pasa acá, pasa en Brasil. Digo, porque hay ciertos insumos que están dolarizados, cuando la mayoría de sus costos son nacionales. Obviamente muchas veces es una sábana corta, que hay que conseguir inversión internacional para desarrollar ciertos sectores estratégicos de la economía, pero estas son discusiones sofisticadas que hay que llevarlas adelante sin soluciones mágicas, sin soberbia ni del lado empresario y obviamente tampoco del lado del Estado. Entonces me parece que aquí hay cuestiones que hay que empezar a resolver, que no se resuelven de la noche a la mañana, pero que sí puede haber una oportunidad que generalmente se tiene con la legitimidad de un gobierno que se inicia, ¿no? Porque muchas veces uno piensa construir, lo ha visto a lo largo de la historia, consensos en gobiernos que ya están en una situación muy compleja de deslegitimidad, que creo que es lo que le ha pasado a Mauricio Macri. Entonces me parece que el aporte en la institucionalidad democrática que puede hacer Alberto Fernández es convocar a este nuevo contrato social cuando un gobierno nace. Y eso no es una debilidad política, eso es una fortaleza política si intentamos cambiar también la mirada que tenemos sobre la consolidación del poder en Argentina. Yo quería preguntar qué error no pueden cometer en los primeros meses o en el primer año de gobierno, y creo que en parte sería no dilapidar el capital político como vos decís, la esperanza que se genera con un nuevo gobierno, ¿no? No, tener capacidad de escucha y tener paciencia, que yo creo, no digo a la gente, sino a la sociedad, sino paciencia en los diálogos. Digo, me parece que muchas veces a lo largo de la historia argentina ha habido rupturas que llevaron a que ciertos sectores se levanten de la mesa, ¿no? Y que después no sabemos por qué se habían peleado, pero parecía que había un quiebre irreconciliable. Entonces me parece que es una etapa de diálogo, es una etapa de paciencia para todos los sectores, y darnos cuenta que llegamos hasta esta situación dramática y si no salimos entre todos va a ser muy difícil encontrar un camino. Y también lo otro que creo que el presidente electo lo tiene claro. Digo, hay argentinos que no pueden esperar más. Digo, hay sectores de nuestra sociedad que le están pasando muy mal. Y a ellos el Estado le tiene que tender la mano. A ellos el Estado le tiene que dar una respuesta contundente. Y no solo es el Estado nacional, sino también es la coordinación con los estados subnacionales, con las provincias, con los municipios, porque también el ciudadano no se pregunta quién le tiene que dar la respuesta. El ciudadano lo que quiere es una respuesta efectiva a los problemas laborales, ¿no? A los problemas de seguridad, a los problemas alimentarios que tiene la Argentina, al acceso a una educación de calidad sin importar el lugar donde nazca un niño o una niña. Me parece que son cuestiones básicas que hay que volver a discutir en esta Argentina, que cada crisis lo que hace es golpear, desgastar mucho más el tejido social. Entonces las recuperaciones siempre son mucho más difíciles. Alberto en México, en la conferencia que dio hace 2 días, dijo, no, en el primer discurso que dio, cuando llegó a México, dijo, todos y todas tenemos que ceder algo, vamos a tener que perder un poco, y cuando digo todas me refiero a las energéticas. ¿Cómo se
se podría evitar el viejo problema que tuvo el kirchnerismo, que es por retrasar las tarifas, se terminó resintiendo la inversión y después eso terminó generando problemas en el servicio. ¿Cómo se hace para que acepten pérdidas sin que dejen de invertir y que...? Yo no sé si es que acepten pérdidas, quizás que no tengan la tasa de rentabilidad que han tenido en estos años. Y yo creo que todos, que hay una mirada común, que las tarifas estaban muy retrasadas. Digo, ahora, de estar retrasadas a un aumento del 3000%, digamos que es un poco excesivo. Es un poco excesivo en términos también que vemos el impacto tan negativo que tuvo en toda la sociedad y en el propio sector productivo. Entonces me parece que ahí es tiempo de generar equilibrios, no es tiempo de saber, inclusive adentrarse en ciertas cuestiones del propio funcionamiento para que no haya políticas abusivas de un lado, que pueda haber una estrategia que no solo permita sostener los procesos de inversión, de rentabilidad de muchas de esas empresas, pero también principalmente el impacto que tiene como insumo el acceso a la energía para otros sectores concatenados de la economía. ¿Qué pasa si, me imagino que una de las condiciones que va a negociar el FMI cuando vayan a renegociar los plazos va a ser que no se vuelvan a desmadrar justamente los subsidios a energía que explicaban en gran parte el déficit fiscal? ¿Creen que se van a poner muy duros con eso? ¿Creen que la rentabilidad va a ser suficiente como para no tener que recurrir a tantos subsidios? No tengo una respuesta concreta a tu pregunta. Lo que sí yo estoy convencido, conociendo el pensamiento de Alberto Fernández, es primero que el Fondo Monetario es un vínculo heredado no deseado por nosotros. Lo que ha implicado el retroceso de la llegada del Fondo Monetario Internacional a aspectos de la soberanía económica de la Argentina son manifiestos. Por otro lado, que hay un esquema de fuerte responsabilidad de esta crisis, obviamente en Mauricio Macri, pero hay corresponsabilidad en el propio Fondo Monetario Internacional. Su llegada, su préstamo de 57.000 millones, de los cuales ya transfirió 45.000, lo único que sostuvo es la fuga de capitales y un esquema absolutamente especulativo. Ellos probablemente en un lustro hagan una autocrítica, pero el pasivo nos quedamos nosotros y la crisis social también la sufrimos los argentinos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que va a haber un presidente que va a tener la convicción de defender los intereses de los argentinos y las argentinas en el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, siendo claro que nosotros tenemos un problema, pero el fondo también tiene un problema. Entonces ahí es donde va a haber una relación absolutamente distinta a la que recordamos de Mauricio Macri bailando un vals con Christine Lagarde en un escenario. Me parece que eso también es una mirada errada de lo que deben ser los vínculos entre los organismos multilaterales y los países, conociendo todos los antecedentes y el propio sufrimiento que tuvo la Argentina en su vínculo histórico con el Fondo Monetario. El gobierno de Macri generó muchas expectativas que después no terminó cumpliendo. Ahora el gobierno de Alberto generó muchas expectativas y me llamó mucho la atención la declaración que hizo Grabois hace 2 días también, esta semana, que dijo la sociedad tiene la mecha muy corta, no hay mucho espacio para nuevas decepciones. ¿Ustedes también sienten como en algún punto esa presión o ese clima de realmente hay que solucionar los problemas rápido porque justamente no hay mecha para que se extienda demasiado? Sí, con Macri no es que hubo decepción, hubo una estafa directamente, ¿no? Porque él asumió compromisos que empezó a incumplir en el primer día. Una cuestión es tratar de proyectar a la sociedad un esquema de desarrollo y que te vaya mal, y otra cosa son promesas expresas, directas a cada uno de los sectores sociales y después incumplir, ¿no? Me parece que eso es lo que ocurrió con Mauricio Macri. Creo que la sociedad no le echa la culpa a la inflación, sí, un sector de la sociedad le echa la culpa que le había prometido que no iba a pagar ganancias. Para ponerte un ejemplo expreso, ¿no? El de la cuarta categoría, que terminaron pagando mucho más trabajadores, 1 millón más de trabajadores, con un sueldo muy inferior en términos de capacidad de compra. Yo comparto lo que dice Juan. Es lo mismo que te digo yo, de otras palabras. ¿Qué plantea Juan? Hay sectores de la sociedad que no pueden esperar. Y es ahí donde nosotros creemos que tiene que haber una fuerte coordinación y responsabilidad por parte del Estado en empezar a dar una respuesta. Una respuesta que nos permita poner el foco en los argentinos que más necesitan esa presencia del Estado, ¿no? Mientras se van resolviendo los demás problemas estructurales que tiene nuestro país y se va logrando reactivar la economía
¿no? Para que los beneficios de esa reactivación también lleguen a todos los sectores sociales. ¿Con esos sectores qué tienen previsto? ¿Así, transferencias directas Bueno, durante ahí, un primer tiempo? ¿O qué? Bueno, Alberto Fernández hace un poco más de un mes, si mal no recuerdo la fecha, presentó en la Universidad de Buenos Aires con Daniel Arroyo el plan de lucha contra el hambre. Ahí hay distintos elementos, algunos vinculados, un esquema de articulación con los movimientos sociales, con las organizaciones sociales, municipios, gobiernos provinciales, de transferencia directa. Digo, también un esquema de observatorios que permite ir midiendo el impacto de cada una de estas medidas, ¿no? Alguna tarjeta alimentaria. Digo, es un sinnúmero de medidas que tiende a resolver un problema que recordemos que se hizo manifiesto hace mucho tiempo en la sociedad por los indicadores, pero también hubo mucha presión por parte de la oposición y de los movimientos sociales para la sanción de la ley de emergencia alimentaria. Perdimos 3 semanas discutiendo si estaba vigente o no, y cuando fue sancionada casi por unanimidad en ambas cámaras, nos dimos cuenta con el tiempo que el gobierno tampoco la aplicó. Sí, no se resignaron prácticamente partidas. Bueno, entonces ahí estamos frente a lo evidente. No solo un gobierno que genera una crisis muy profunda, sino que se mantiene absolutamente insensible frente a esa crisis. Andrés Ibarra dijo también esta semana que calculaban que iban a dejar 10.000 millones de dólares de reservas líquidas de libre disponibilidad. ¿Ustedes qué cálculo hicieron en los equipos técnicos? Porque hay mucha discusión en torno a qué es lo que van a recibir. La verdad, hay que esperar hasta el último día para saber. Lo que sí, claramente ha habido un proceso de fuga de reservas, un esquema absolutamente de fuga de capitales que llevó a primer cepo y al segundo cepo profundizado por parte del gobierno. Digo, y uno puede analizar por qué se llegó a esto. Yo creo que se llegó a esto principalmente porque el gobierno no tomó conciencia de lo que estaba pasando. Y nosotros creamos, por ejemplo, en nuestra universidad un observatorio de la deuda externa en marzo del 2016 y empezamos a denunciar de un primer momento que el resultado iba a ser este. Digo, de una deuda del 37% del Producto Bruto Interno en el 2015, principalmente en pesos, ¿no? En nuestra moneda nacional, vamos a terminar con un peso sobre el PBI de deuda de 93, 94%, con una deuda principalmente en dólares, ¿no? Con vencimiento por más de 153.000 millones de dólares en las condiciones actuales para los próximos 4 años, ¿no? Con vencimientos absolutamente prohibitivos en el 22 y en el 23, cuando hay que devolver este dinero que nos prestó el Fondo Monetario Internacional en los últimos años, dinero que no ha tenido impacto positivo alguno, porque cada dólar que nosotros destinamos para pagar esta deuda, que en términos de desarrollo no tuvo ninguno, es un dólar menos para incentivar la economía, es un dólar menos para desplegar políticas públicas, es un dólar más puesto al servicio, ¿no? De la recesión que hoy estamos transitando. Entonces, esa es la discusión de fondo y mucho de lo que se pueda desplegar en los próximos 4 años también se vincula a los resultados que se obtengan en el frente externo. ¿Qué nivel de necesidad dirías que tiene el gobierno de los 5.000 millones que restan del préstamo? ¿Es acuciante recibirlos? No, me parece que ¿No cambia demasiado? No es un tema central. Digo, me parece que el tema central con un gobierno que nace es poder poner en debate todas estas cuestiones, es empezar a construir una musculatura que le permita llevar adelante las transformaciones necesarias, la construcción de consenso y darle a la sociedad no solo empezar a darle respuesta a muchas de sus necesidades, sino dar un mensaje contundente a la sociedad que hay un gobierno preocupado por los argentinos, desde una mirada realista de la capacidad de resolver cada uno de estos problemas. Digo, porque no hay soluciones mágicas, y mucho menos después de lo que ha sido la enorme caída que hemos tenido, principalmente en los últimos 2 años. El kirchnerismo también apostó a un modelo de incentivar la demanda para mantener el nivel de actividad y que eso sostenga el empleo, una suerte de sustitución de importaciones, cerrando algunos sectores de la economía a las importaciones. Pero principalmente en los últimos años del gobierno de Cristina empezó a mostrar algunos signos de agotamiento, se empezó a escalar de a poco la inflación, la producción de empleo también se estancó un poco, el nivel de actividad. ¿Cómo evalúan ustedes o qué diagnóstico hacen para, dentro del mismo modelo, no repetir esos errores o no llegar a esas mismas limitaciones que después terminan generando problemas nuevos, digamos? Yo creo que ahí Macri también es un aprendizaje para todos, ¿no? De la expectativa de una mirada, entre comillas, pro mercado que tenía Macri, nos trajo a esta realidad, ¿no? Y también creo que la propia crisis con el campo en el 2008
reconfiguró el vínculo con ciertos sectores productivos, ¿no? Hay un vínculo de desconfianza, gobierno, sector productivo, de una desconfianza de ida y vuelta. Que hoy, a la distancia, yo creo que muchos empresarios que apostaron por Macri en el 2015 extrañan el 2014, que no fue un año bueno para la economía argentina. ¿Por qué? Porque había un gobierno con sus defectos, el de Cristina, que tenía una mirada nacional, una mirada de defensa del mercado interno, de incentivar el mercado interno, de proteger el empleo, de redistribuir, pero que había mucha tensión. Entonces, ¿qué aprendizaje nos tenemos que llevar? Es que es tiempo de concertar, es tiempo de dialogar, es tiempo de buscar juntos esas soluciones, no de una mirada naif, ¿no? Porque digo, cada sector tiene sus intereses, ahora hay que empezar a encontrar ciertos equilibrios. Digo, y el debate que se vincula a esto es qué le pedimos a cada sector de la economía. Hay sectores de la economía que le pedimos empleo. Bueno, cuando le pedimos empleo a esos sectores de la economía, ¿qué le tenemos que dar como sociedad? Digo, ¿hay que proteger sectores de la economía? Sí, pero un proteccionismo inteligente. Digo, cuando protegemos un sector de la economía, nos tiene que garantizar procesos de inversión, empleo que se asocia obviamente a un esquema de mayor justicia social. A otros sectores de la economía le pedimos dólares, bueno, que son muy importantes, el sector agroexportador es fundamental. Vaca Muerta tiene una enorme potencialidad en la generación de divisas, de dólares, no solo para impulsar el desarrollo de la economía, sino para sacarnos la mochila de la deuda que pesa sobre nuestras espaldas. Entonces, frente a ese debate, es lo que hay que concertar, qué aporta cada uno, qué medidas hay que tomar, qué bienes públicos hay que desarrollar. Bueno, y es un debate que hay que darlo simultáneamente en distintas dimensiones, pero yo creo que la sociedad, a partir de los limitantes que se encontró en el propio gobierno de Cristina y el duro aprendizaje de la gestión de Mauricio Macri, es tiempo de aprender de ambos escenarios para transitar un camino distinto, porque nuestro espacio político lo ha dicho, no venimos a restaurar nada. Venimos a construir algo nuevo, pensando, ¿no?, en los aciertos y las equivocaciones históricas que ha tenido la Argentina. Cuando decías, una de las cosas que me vino a la mente fue, por ejemplo, la industria subsidiada de Tierra del Fuego, que generaba mucho empleo, pero a la larga terminó siendo bastante costosa. Y vos hablabas de un proteccionismo inteligente. Tal vez ese modelo, ¿cómo lo ven ahora a la distancia, ese esquema, sobre todo ahí en el sur? Bueno, yo la mirada que tengo sobre esos temas es que tenemos que tener la capacidad de planificación del Estado. Digo, lo que no puede ocurrir es que esas transiciones las administra el mercado. Porque cuando las transiciones las administra el Estado, el mercado, porque se retrae el Estado, el que paga el costo social es el sector trabajador. Entonces, si nosotros creemos que tiene que haber un proceso de reconversión de esto que vos planteás, que es el modelo de Tierra del Fuego, digo, ¿qué medidas hay que tomar? Porque ahí hay 15.000 familias de empleo directo, más el empleo indirecto. Lo que no podemos es abandonar ni una provincia, ni abandonar a nuestra sociedad. Entonces ahí hay que tomar decisiones haciendo cargo de nuestra historia. Digo, comprometiendo al sector privado, y también muchas veces hay mitos, hay que discutir de fondo. Este proteccionismo inteligente creo que es lo que han desarrollado los países que hoy deberían ser, ¿no?, el espejo donde pretendemos mirarnos. Yo siempre repito una frase de Mazzucato en su libro El Estado Emprendedor, ¿no?, la tecnóloga, que ella dice: no hagan lo que Estados Unidos dice que hizo, hagan lo que Estados Unidos hizo. ¿No? Y lo mismo, nos podemos ir a Europa, nos podemos ir a China, nos podemos ir a Corea, digo, países que tienen una mirada de protección de ciertos mercados internos, de inversión en procesos tecnológicos, ¿no?, de tener la capacidad de imitar y adaptar algunos modelos de desarrollo, pero es lo que necesita la Argentina, porque también seamos conscientes, Brasil y Argentina son los únicos países de Sudamérica con una matriz industrial. Y eso hay que protegerlo. Si nosotros no tenemos empleo industrial, que logremos desarrollarlo con crédito, con incentivos, no con compromiso empresario, con inversión en procesos de conocimiento, sobra la mitad de la sociedad argentina. Digo, cuando algunos nos decían Chile es el modelo, Chile es una economía primaria que depende del cobre, del salmón y de la exportación maderera. Digo, pero no es un país industrial como el nuestro. Digo, no es que nuestro modelo industrial sea el modelo, hay que robustecerlo, hay que desarrollarlo, pero hay que debatir de esto. Y me parece que esa es una discusión central de la Argentina que se viene. Justamente que hablabas de modelo, me hace el pie perfecto para la pregunta que tenía pensada, que es justamente ¿qué experiencia toman ustedes como modelo? Hace unos meses se había instalado el tema de si la salida a la portuguesa era aplicable a la Argentina o no.
¿Ustedes qué experiencia creen experiencia exitosa creen que se puede emular? No, bueno, el modelo a la portuguesa lo que tiene es que trató de o abandonó las políticas de ajuste, ¿no? Y decir que haya un Estado, ¿no?, que incentive el desarrollo, que invierta dinero. También se vinculaba a un esquema de concertación del centro a la izquierda, ¿no?, que participan el Partido Socialista, el Partido Comunista, que no es parte del gobierno, pero acompañó la constitución del gobierno. Creo que eso, cuando uno habla del modelo portugués, se vincula a esa salida de la crisis en particular. Primero hubo un ajuste fuerte, muy fuerte. Sí, bueno, y Argentina ha tenido un ajuste muy fuerte. En estos 4 años el ajuste ha sido brutal, por más que digan algunos por derecha que el problema de Macri es que no ajustó demasiado. Me parece que Macri ajustó mucho, y el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, es un claro ejemplo de eso. Ahora, si uno plantea qué modelo, digo, esto es una mirada personal mía, digo, a mí el modelo de una economía concertada de mercado como la alemana, donde uno tiene un sector del capital muy fuerte, un sector trabajador muy fuerte y un Estado también muy fuerte que establece los objetivos de desarrollo, es un ejemplo a seguir. Obviamente que eso no se logra de un día para el otro, pero implica también una institucionalización del diálogo, de objetivos, de compromisos, que es un desafío complejo, profundo, pero a partir de los diálogos que uno observa con el propio sector del trabajo y con el propio sector industrial, yo creo que hay una ventana de oportunidad para llevarlo adelante. La última. ¿Qué evaluación hacen del tratado con la Unión Europea, el tratado comercial con la Unión Europea? ¿Creen que es todo lo que prometió Macri, que justamente hay que negociar muy fuertemente la letra chica? ¿Creen que es muy complicado que sea beneficio para la Argentina? Yo creo que un acuerdo de libre comercio asimétrico, ¿no?, que no tenga reglas de desarrollo del sector más postergado en términos de desarrollo tecnológico industrial, además, entre países de tanta distancia, termina favoreciendo al país o al bloque más poderoso. Entonces, ahí es donde tenemos que tener una mirada inteligente. Digo, porque la realidad es que Brasil y Argentina tienen intereses muy distintos a lo que podría tener Uruguay, Paraguay, Venezuela, digo, más allá de su situación actual, porque nuestros dos países tienen matriz industrial. Digo, y la realidad es que no tenemos capacidad competitiva frente a lo que puede ser la productividad alemana, francesa, italiana, ¿no? Y eso se corresponde entre el dato objetivo que nosotros exportamos productos de alto valor agregado a nuestro vecindario, digo, a nuestra región. Entonces ahí tiene que haber, nosotros no nos oponemos a los acuerdos de libre comercio. Ahora, ¿en qué condiciones? ¿Qué tenemos que proteger? ¿Cómo logramos? ¿Las compensaciones que se acordaron crees que no son suficientes así como están ahora? No conocemos en detalle esto. Ahora, lo que uno observa muchas veces es que hay mucha promesa y después las cuestiones que son centrales para nosotros se terminan dejando de lado. Entonces creo que hay que ser muy cuidadoso. Digo, porque cuando uno dice, no, miren cómo le ha ido a Chile con sus acuerdos de libre comercio, a Perú, a Colombia, son economías muy distintas a las nuestras. Digo, la nuestra tiene sus defectos, las de ellos también, pero Chile es un modelo absolutamente distinto que hoy la crisis política y social empieza a hacer crujir, ¿no?, lo que todos ponían como ejemplo. Pero la realidad es que todo lo que implique, ¿no?, estos acuerdos de libre comercio entre los países hay que ser muy cuidadoso porque la tradición lamentablemente argentina y regional se ha caracterizado porque nosotros exportamos nuestros ahorros e importamos deuda, ¿no?, exportamos materia prima e importamos empleo de otras regiones. Digo, somos un país de 45 millones de personas que para generar una realidad de justicia social, de lucha frontal contra la pobreza y la exclusión, tenemos que sumarle valor agregado, sumarle empleo a nuestra producción. Y eso es un desafío no sencillo, que demanda también una fuerte concertación y nosotros creemos una fuerte planificación del Estado, no solo en incentivar al sector privado, sino también en lograr resolver cuestiones como es el acceso al crédito. Digo, no podemos pensar una Argentina que se desarrolle con el sistema financiero que tenemos hoy, que es el sistema financiero
de un país absolutamente subdesarrollado. Entonces nosotros debemos tener un sector financiero que permita apalancar el desarrollo, los procesos de inversión de mediano y largo plazo a una tasa razonable. Eso se va a resolver cuando se resuelva el tema de la obsesión por los dólares, cuando se estabilice la economía y la gente pueda invertir realmente en pesos acá, ¿no? Sí, bueno, pero no, la verdad que tampoco se ha tenido la capacidad de generar instrumentos de ahorro financieros en nuestra moneda local. Digo, el argentino va al dólar, no nos podemos enojar con nosotros mismos que ahorramos en una divisa para la tranquilidad. Digo, lo que sí tenemos que tener es un compromiso de generar esos instrumentos para que se ahorren pesos y también una pregunta moral que nos tenemos que hacer todos. Digo, vivimos en este país, educamos a nuestros hijos en este país, vamos a morir en nuestro país, pero hay 400 millones de dólares de argentinos fuera del sistema financiero y muchos de ellos, 400.000 millones, sí. Y muchos de ellos en el exterior. Entonces, si nosotros no usamos nuestros ahorros, nuestra riqueza, para generar mayor riqueza, la brecha con los países más desarrollados se va a seguir agigantando. ¿Les preocupa la relación con Bolsonaro, que contrariamente a las reglas clásicas de la diplomacia, o sea, Alberto ni siquiera asumió y ya el nivel de tensión es como tan alto, casi inesperadamente? Me parece que el vínculo entre Argentina y Brasil está más allá de un presidente de turno. Digo, no solo somos vecinos, digo, somos las dos principales economías de Sudamérica, más allá de la distancia, ¿no? Y del gigante que implica ser Brasil. Cualquier decisión equivocada que tome Brasil no solo nos va a perjudicar a nosotros, sino también los perjudica a ellos, ¿no? Y yo personalmente, ¿no?, que trabajo, analizo estos temas, tengo una fuerte expectativa que la Cancillería brasileña y Itamaraty pueda establecer canales lógicos de vínculo en beneficio de nuestros países. Que la Cancillería lo modere a Bolsonaro, sería... No, que seamos conscientes que en un mundo con tanta tensión, ¿no?, entre China, los Estados Unidos, entre el G2, en un mundo de bloques, digo, si nosotros no logramos fortalecer nuestra integración latinoamericana, nuestra defensa de una mirada común, nuestros procesos de integración industrial, de suma de valor agregado, de resolución de problemas comerciales que tenemos, vamos a perder todos. Por eso para nosotros es tan importante el viaje a México, el diálogo con Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, fortalecer también la mirada de México hacia Sudamérica, que muchas veces ha mirado más al norte que al sur. El hecho también que, por ejemplo, este gobierno que se está yendo, que supuestamente nos integró al mundo, heredó un vínculo con México donde la Argentina tiene un superávit superior a los 1.300 millones de dólares y hoy tenemos un déficit de 1.000 millones de dólares. Entonces también tenemos que ser conscientes que en las relaciones internacionales tenemos que poner mucho el foco en mejorar nuestra balanza comercial con cada uno de los países, en generar divisas para sostener también el desarrollo de nuestra economía. Teniendo en cuenta justamente, como decías, la importancia de Brasil, ¿tienen pensado una reunión bilateral con Bolsonaro ahora en el corto plazo, una charla, un llamado, algo? No lo sé. Lo que sí también tengo la convicción es que Argentina, en la gestión de Alberto Fernández, va a ser un gobierno que establezca vínculo con todos los países. Un vínculo beneficioso para la Argentina, defendiendo nuestros intereses y también defendiendo nuestra mirada sobre los principios del multilateralismo, de la defensa de los derechos humanos, ¿no?, y de la defensa de la soberanía de las naciones, que creo que son principios básicos, que son una tradición de la diplomacia argentina y que tenemos que tener claro a partir del proceso que se viene, ¿no? Y tener una mirada firme con los principales países del mundo en defensa de nuestros intereses, pero también una mirada solidaria con los países que necesitan de la Argentina. Me parece que eso es lo que nos puede hacer diferente a lo que han sido otros procesos, ¿no?, de sumisión o de bajar la mirada frente a los países poderosos y ejercer algún tipo de autoritarismo con los países más pequeños. Entonces me parece que eso también es la discusión de fondo del rol que tiene que jugar Argentina en el contexto de Sudamérica, de América Latina, y también el rol que debería cumplir Argentina en el G20, ¿no?, multiplicando nuestro mensaje frente a las principales potencias económicas. Nicolás Trota, muchas gracias por haber venido y por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes.